Shalom, shalom de nuevo, amada familia. Continuamos con la aliyá número 7. Bendito es usted, Padre eterno, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con sus preceptos y sus mandamientos y nos ha dado la Torah. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos instruye con su Torah. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, estamos en la séptima aliyá para terminar ya el estudio de la parashá número 40, Balak. Vamos a ver la escritura desde el capítulo 24:15 al 25:9. ¿Listos para estudiar? Claro que sí, bendito es el Eterno. Dice así la escritura: y tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Yud-Hei Vav-Hei, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto de ojos. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. ¿Quién es la estrella de Jacob? Que se refiere el texto número 17, que saldrá para reinar y destruir a las naciones paganas que han afligido a sus hijos. Yeshua HaMashiach, el Hijo del Altísimo, del Elohim viviente, nuestro Mesías. Apocalipsis 22, 16 dice: yo, Yeshua, he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las congregaciones. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El pueblo del Eterno reinará con su Mesías sobre toda la tierra. Verso 18. Y en su regreso será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente, dice la Reina Valera. En Isaías 63:1 dice: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Quién hará el juicio? Entonces, Yeshua, en su venida. En Números 24:19, dice que de Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. El Targum afirma: uno de la casa de Jacob descenderá y destruirá lo que ha quedado de la ciudad de las naciones. Para ese tiempo, recordemos que todas las naciones estarán unidas contra Israel, contra su cabeza, por haberse levantado contra Israel. Contra su cabeza será el juicio. Amalek será destruido. Verso 20. Y viendo Amalek, tomó su parábola y dijo: Amalek, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Y viendo, dice el verso 21 al 23, en Números 24, y viendo al ceneo, tomó su parábola y dijo: fuerte es tu habitación, pon en la peña tu nido, porque el ceneo será echado cuando Asiria te llevará cautivo. Tomó su parábola otra vez y dijo: ay, ¿quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas? Las palabras de Bilam o Balaam
nos deben alertar acerca de lo espantoso que será ese día. En el Salmo 76:7 dice: temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? En el libro de Malaquías 3:2, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. En Apocalipsis 6:17 dice: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Continuemos en Números 24:24. Vendrán naves de la costa de Kitim y afligirán a Asiria, afligirán también a Eber, mas él también perecerá para siempre. Entonces se levantó Bilaam o Balaam y se fue y volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino. Todos los que se levantan contra el pueblo del Eterno serán destruidos. Israel reinará con su Mesías sobre el mundo y su reino no tendrá fin, será para siempre. Números 25:1. El Eterno no permitió que Balaam dijera alguna maldición a Israel, pero Israel abrió el camino a su propio juicio. Números 25, del 1 al 3. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Yud-Hei Vав-Hei se encendió contra Israel. Así es, como no pudo con las fuerzas militares y físicas, no pudo con las maldiciones espirituales, la única forma de hacer y evitar que el pueblo fuera bendecido, la única forma que el pueblo no alcanza la bendición del Eterno es por causa del pecado. Entonces, cualquier maldición en contra del pueblo del Eterno que esté en pecado, claro que tiene efecto. La enseñanza de Balaam a Balac, el consejo que le dio Balaam a Balac para que el pueblo cayera en pecado, dijo que las mujeres de Moab se acercaran a los israelitas. De esta manera, los hombres, siguiendo sus instintos, caerían fácilmente en la adoración de los falsos dioses de Babilonia. El Eterno les había advertido a su pueblo que no podían casarse ni acercarse a mujeres paganas. Y aún en este nuevo pacto, el Eterno nos advierte y nos dice que no debemos unirnos en yugo desigual con el no creyente, porque la consecuencia puede ser seguir los ídolos de los pueblos. En Apocalipsis 2:14 dice: no obstante, tengo unas pocas cosas contra ti. Tienes un poco de gente que retienen las enseñanzas de Bilaam, quien enseñó a Balac a tenderle trampa a los hijos de Israel para que comieran comidas que habían sido sacrificados a los ídolos y a cometer pecados sexuales. El pueblo de Israel pecó y la ira de Yud-Hei Vав-Hei se encendió contra ellos.
la orden fue matar a todo hombre que había cometido fornicación y adulterio con otros dioses. En Números 31, 15 y 16, y les dijo Moisés: ¿por qué han dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Bilaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Yud-Hei y Vab-Hei en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Yud-Hei, Vab-Hei. En Números 25:3, así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Yud-Hei y Vab-Hei se encendió contra Israel. Nuestro Padre demanda que no mezclemos lo santo con lo profano. En el verso 4, Yud-Hei y Vab-Hei dijo a Moisés: toma a todos los principales del pueblo, o príncipes del pueblo, y ahórcalos ante Yud-Hei y Vab-Hei delante del sol. Y el ardor de la ira de Yud-Hei y Vab-Hei se apartará de Israel. Delante del sol, recordemos que la entrada al templo o al tabernáculo miraba al sol. Cuando entramos a la presencia del Todopoderoso, le damos la espalda al sol. Cuando salimos de la presencia del Eterno, quedamos de cara al sol. Delante del sol es de espaldas al Eterno. ¿Por qué les dice ahórcalos ante Yud-Hei y Vab-Hei delante del sol? Precisamente porque le dieron la espalda al Todopoderoso. Entonces Moisés, dice el 5, entonces Moisés, estamos Números capítulo 25, versos 5 al 12. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: maten a cada uno de aquellos de ustedes que están entre ustedes que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron en aquella mortandad 24,000. Entonces el Eterno habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevando el celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él. En esta traducción, a Fines, el nombre Fines, en la traducción Kadosh, su nombre es Pinjas. Pinjas, el hijo de Eleazar, el hijo de Aarón el sacerdote. Entonces Pinjas Fines, de la tribu de Leví, nieto de Aarón, sintió celo por la palabra de Yud-Hei Vab-Hei y mató a espada a una pareja que intentaba seducir a los hombres en la puerta del tabernáculo, o sea, poner mal ejemplo
cuando el Eterno le dijo que no se mezclaran con mujeres idólatras. Y gracias a su celo, la mortandad se detuvo. Pero como consecuencia de esta desobediencia, murieron 24,000 personas. Entonces, nosotros debemos hacer una reflexión de la doctrina de Bilaam en estos días, porque la profecía, la visión profética es para ese tiempo final. La palabra nos advierte en Apocalipsis 2:14 que la enseñanza de Bilaam o Balaam estará presente en estos tiempos. Ya leímos este texto de Apocalipsis 2:14. Para darnos cuenta, esta enseñanza de Balaam que está en nuestros tiempos, regresemos a la identidad de Balaam. Él era un profeta del Eterno que había caído en pecado por su ambición y su acercamiento a prácticas de brujería. Él era de Babilonia, Irak en la actualidad. Y su nombre, Balaam, devastador, significa en hebreo destrucción y confusión del pueblo. Bilaam estaba mezclando las prácticas paganas e idolátricas entre las enseñanzas de Yud-Heh Vav-Heh, de tal manera que aún sacrificó los animales para buscar la voluntad del Eterno en altares donde normalmente se sacrificaba a Baal. Bilaam o Balaam llamaba a Yud-Heh Vav-Heh el Altísimo, el Santo, reconocía su poder, pero no obedecía ni tenía temor por sus acciones. Pretendía agradar a los hombres y al Eterno, como muchos falsos profetas. Aunque podía escuchar la voz del Altísimo, ponía sus propios sentimientos en su boca. Era un falso profeta que hablan de su propio corazón, diciendo que es parte del plan del Eterno. Bilaam quería las dos cosas: recibir las bendiciones del Eterno y no rendirse a su autoridad soberana. Esta mezcla entre lo santo y lo profano es igual que Babilonia después de la caída de Adán. Recordemos, en el Edén, situado en el mismo lugar, el pecado consistió en conocer el bien y el mal. Por ser irrevocables los dones que Yud-Heh Vav-Heh otorga, Bilaam podía seguir siendo profeta a pesar de su pecado, pero utilizaba su don para ganancias materiales. Y hoy en la actualidad, por ganancias deshonestas, adulteran la palabra del Eterno, dándole a la gente el lugar para que no se vaya de las congregaciones y así obtener ganancias mezclando lo santo con lo profano. Son enseñanzas herejes y hay juicio del Eterno. Dice Apocalipsis 18:4: y oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, salgan de Babilonia, para que no participen de sus pecados ni reciban parte de sus plagas. Recapitulemos la séptima aliyá. 24:17. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel, que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Set. Las palabras lo veo y lo contemplo se refieren al rey David. Y las palabras pero no ahora, pero no cerca, se refieren al Mesías Yeshua. Las palabras una estrella
hacen referencia a un rey. Un rey se levantará de Jacob. En primer lugar se habla del rey David que derrotó a los moabitas, como está escrito en 2 de Samuel 8:2. Y derrotó a Moab y los midió con cordel, haciéndolos tenderse en tierra. Y midió 2 cordeles para darles muerte y un cordel entero para dejarlos vivos. Y los moabitas fueron siervos de David, trayéndole tributo. En segundo lugar, la estrella habla de el Mesías, el hijo de David, como está escrito en Apocalipsis 22:16. Yo, Yeshua, he enviado a mi ángel a fin de darles testimonio de estas cosas para las congregaciones. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Set, S-H-E-T, Set, el hijo de Adán y Javá, es padre de todos los hombres. Esto nos enseña que un rey en Jacob tendrá dominio sobre todos los hombres de la tierra. Se refiere al rey y Mesías Ben David, hijo de David. Su nombre es Yeshua. 24:19. De Jacob saldrá el que tendrá dominio y destruirá al remanente de la ciudad. Esto se refiere en primer lugar a Edom, que fue subyugado por el rey David, como está escrito en 2 Samuel 8:14. Puso guarniciones en Edom. Por todo Edom puso guarniciones, y todos los edomitas fueron siervos de David, y Hachem daba la victoria a David donde quiera que iba. La profecía de Bilam o Balaam también hace referencia al imperio romano, que finalmente será destruido con la venida del Mesías, hijo de David, como está escrito en Daniel 2, 44, 45 y 7, 11. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre, tal como viste que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos, y que desmenuzó el hierro, o sea, a Roma, el bronce, o sea, a Grecia, el barro, o sea, a Roma, la plata, o sea, Medo-Persia, y el oro, Babilonia. El Eterno ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación fiel. Entonces yo seguí mirando a causa del ruido de las palabras arrogantes que el cuerno decía. Seguí mirando hasta que mataron a la bestia, a Roma, destrozaron su cuerpo y lo echaron a las llamas de fuego. La ciudad se refiere a Roma. Este Mesías, Rey Mesías, destruirá el remanente de Roma, es decir, aquel sistema romano que se ha opuesto contra Israel y el Eterno a lo largo de la historia, tanto en la política como en la religión, como está escrito en Apocalipsis 14:8. Y le siguió otro ángel, el segundo, diciendo: Cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. En Revelación o Apocalipsis
18:2 está escrito: y clamó con potente voz, diciendo: cayó, cayó la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Amén. Quinta profecía, Números 24:20. Al ver a Amalec, continuó su profecía y dijo: Amalec fue la primera de las naciones, pero su fin será destrucción. Amalec fue la primera de las naciones en hacer guerra contra Israel. Habrá guerra, como hemos dicho antes, entre Israel y Amalec en cada generación, como lo dice Éxodo 17:16. Leamos. Porque la mano de ellos estaba contra el trono de Yud-Hei Bab-Hei. Yud-Hei Bab-Hei peleará contra Amalec de generación en generación. El malvado Amán era un descendiente de Amalec en el libro de Esther. Saúl y David derrotaron considerablemente a los amalequitas para que no fueran más una nación. Lo que dice Primera de Crónicas 4, 42, 43 y 18, 11, donde está escrito: y de ellos, de los hijos de Shimón, 500 hombres fueron al monte de Seir: Pelatiahu, Nearjá, Refayá y Uziel, hijos de Ishi, como sus jefes, y destruyeron al remanente de los Amalec que habían escapado, y allí han habitado hasta el día de hoy. Que el rey David dedicó también a Hachem, junto con la plata y el oro que había tomado de todas estas naciones, de Edom, de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos y de Amalec. Sin embargo, los descendientes físicos y espirituales de Amalec seguirán luchando contra Israel hasta el final de los tiempos. Escrito está: entonces serán todos totalmente eliminados por el Mesías. Sexta profecía, Números 24, 21 y 22. Después vio al kenita y continuó su profecía y dijo: perdurable es tu morada y en la peña está puesto tu nido. No obstante, el kenita será consumido. ¿Hasta cuándo te tendrá cautivo Ashur? Kení, el pueblo de Yitro, el suegro de Moisés, que fue llevado con las 10 tribus al cautiverio asirio. Lo dicen Jueces 1:16. La séptima profecía en Números 24, 23 y 24 dice: y continuando su profecía dijo: ¡ay! ¿Quién puede vivir si Dios no lo ha ordenado? Pero las naves vendrán de la costa de Kittim y afligirán a Ashur y afligirán a Eber, pero él también perecerá para siempre. Aquí Kittim se refiere a los romanos. Kittim es la isla de Chipre. En Daniel 11, 29 y 30 se habla del primer ataque de Roma contra Siria. Ai es una alusión a la invasión asiria de Israel en el año 722 antes de nuestra era. Y afligirán a Ashur. La profecía de Bilaam o Balaam se cumplió cuando Roma atacó al imperio griego y lo conquistó hasta las áreas de la antigua Ashur, que es Asiria,
lo que está al norte de Siria y lo que está al norte de Irak. Afligirán a Eber. Aquí habla que los hebreos, los hijos de Israel, descendientes de Eber, también serán afligidos por el sistema romano, tanto políticamente como religiosamente. Él también perecerá para siempre. El imperio político religioso de Roma perecerá para siempre con la segunda venida del Mesías Yeshua. Amén. En el Salmo 106, 28 al 31 está escrito: se unieron asimismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Pinjas e hizo juicio, y se detuvo la plaga. Y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Números 25:1. Mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Estos textos nos enseñan que hay una conexión entre la prostitución y la idolatría e incluso al culto de los muertos. El Salmo 106 parece que el dios Baal Peor era un dios de los muertos. 25:2. Y éstas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses. Y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. El pecado entró otra vez por medio de la comida, al igual que en el huerto del Edén. Las hijas de Moab les ofrecieron comida impura, no kosher, impura, ofrecida a los ídolos, y al mismo tiempo les ofrecieron sus cuerpos. Los deseos carnales de los hijos de Israel no fueron sometidos a la Torá, y una gran puerta se abrió para el enemigo. Es muy importante dominar los apetitos de la comida y del sexo. En Apocalipsis 2:14 está escrito. Este texto ya lo leí varias veces, lo voy a leer de nuevo. Dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Bilam o Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Es muy importante la comida, pero lo importante es no comer cosas prohibidas. Nuestros deseos no pueden señorear sobre nosotros. El cuerpo fue creado como nuestro servidor, no como nuestro Señor. El que no sabe dominar sus deseos corporales no es apto para servir al Eterno. El apetito incontrolado por otro tipo de comida, aparte del maná, fue una puerta abierta para que el enemigo pudiera hacer daño a los hijos de Israel. El segundo paso fue dejar suelto su deseo sexual. De esa manera vino la plaga sobre Israel. Bilaam supo aprovecharse de estas dos áreas en la vida de los hijos de Israel para hacerles caer. La doctrina de Balaam o Bilaam es la que intenta hacer que los hijos de Israel dejen de comer alimentos puros y de vivir de acuerdo a las reglas de pureza familiar. 25:3. Así Israel se unió a Baal Peor y se encendió la ira de Hashem contra Israel. 25:9. Y los que murieron por la plaga fueron 24,000. La fornicación trajo graves consecuencias
sobre Israel. Esta cifra nos habla de 2000 por tribu. En 1 Corintios 18 dice, está escrito que fueron 23,000 en un solo día. ¿Cómo vamos a entender esta aparente contradicción? Parece ser que murieron los 1000 restantes en días posteriores. También es posible que haya habido algún error en la traducción a la Reina Valera en estos textos. En Deuteronomio 4:3 está escrito, sus ojos vieron lo que hizo Hachem con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó Hachem tu Elohim de en medio de ti. Amén. En Oseas 9:10 está escrito, como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio, vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor y se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. En Josué 22:17 está escrito, ¿no ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Hachem? Todo el que posee las 3 primeras cualidades que enunciamos a continuación pertenece al grupo de los discípulos de Abraham, el patriarca. Y todo el que posee los 3 defectos siguientes pertenece al grupo de los discípulos de Bilam o Balaam, el impío. El ojo benevolente, la humildad y la abnegación caracterizan a los discípulos de Abraham. La envidia o el ojo malo, el orgullo y el apetito insaciable de placer caracterizan a los discípulos de Bilaam el impío. En 2 de Pedro 2:15 y 16 está escrito, abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Bilam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. En el libro de Judas, que tiene un solo capítulo, verso 11, está escrito, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, o por lucro se lanzaron al error de Bilaam y perecieron en la rebelión de Coraj. ¿Qué podemos aprender de esta historia y de estos textos en cuanto al camino de Bilaam? En primer lugar, aprendemos que Bilaam poseía una capacidad profética impresionante. Como dijimos, Bilaam podía haber sido para las naciones lo que Moisés era para Israel. Las palabras que él profirió fueron incluidas en la Torá, de la misma manera que las palabras de Moisés. Parte de las palabras de Bilaam son usadas cada día en la oración matinal del pueblo judío en todo el mundo. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel. Pero la capacidad profética de Bilaam no fue usada correctamente. El carácter de este profeta se había pervertido de tal manera que estaba dispuesto a maldecir a un pueblo que Dios no había maldecido, y además con el fin de ganar dinero y honores delante de los hombres importantes de este mundo. Los textos de Pedro y Judas nos muestran que Bilaam andaba detrás del lucro y se entregó a la locura. A pesar de que Dios le había dicho que no fuera con los hombres, él se empeñó en ir a ellos,
a ver si podía conseguir alguna ganancia y recibir honra de estos jefes distinguidos de Moab. Él sabía muy bien que no tenía la capacidad de hablar proféticamente en sí mismo, y por eso advirtió a los enviados de Balac que él no podría decir otra palabra que la que Hashem su Elohim pusiera en su boca. Un profeta no puede profetizar en sí mismo. Depende totalmente del Eterno para poder profetizar, como dice en 2 de Pedro 1, 20, 21. Pero ante todo, sabe de esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu de Santidad hablaron de parte de Dios. Bilaam está intentando cambiar el decreto divino para poder obtener beneficios personales de su trabajo espiritual. Es una locura intentar manipular al Eterno. Con Él no se juega y su palabra no se puede cambiar. También es una locura intentar de usar las revelaciones del Eterno Hashem para un beneficio económico. En el mundo evangélico, hoy en día, ya no se escucha mucho del mensaje que habla de pecado, de arrepentimiento, de una vida en santidad por la redención en el Mesías, sino se habla de un evangelio que habla de prosperidad económica. Por todo el mundo cristiano se encuentran predicadores que hablan de los beneficios personales económicos que el creyente puede sacar de la revelación divina. Ya no se habla del arrepentimiento como en los tiempos antiguos. Esta es la apostasía que tiene que venir antes del Mesías, de acuerdo a 2 de Tesalonicenses 2:3. En lugar de someterse a la revelación del Eterno, están intentando torcer el brazo de Dios para que puedan sacar dinero de su culto. Solo se bendice a Israel con el fin de obtener la bendición prometida a los que bendicen a los descendientes de Abraham. En lugar de bendecir a Israel por amor a Israel, se bendice a Israel por amor a sí mismo, para obtener beneficios personales. En lugar de unirse a Israel y el pueblo judío creyente en el Mesías y aceptar las enseñanzas de las Escrituras que hablan del injerto en el olivo verde, critican a los que empiezan a tomar este injerto en serio para vivir el judaísmo universal junto con el Mesías. En el corazón están maldiciendo a Israel, pero con sus bocas están bendiciendo a Israel para su propio beneficio. Esta es la doctrina del profeta Bilaam. Se encendió la ira de Dios cuando Bilaam intentó de cambiar los decretos divinos y manipular la palabra que había salido de la boca de Hashem. Hay 3 pecados importantes en el carácter de Bilaam. Quiso maldecir a Israel. Tenía un deseo incontrolable de honores, de ganancias materiales y de sexo. Intentó cambiar a Dios y manipular su palabra según su propio deseo. Bilaam no entendió la importancia de un carácter santificado que podía dominar los malos deseos del pecado. Y en Proverbios 16:32 está escrito: mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Abraham supo dominar sus deseos carnales y llegó a tener una fe perfecta y fue llamado amigo de Dios.
En esta parashá número 40, Balak no se encuentra ninguno de los 613 mandamientos. Con eso terminamos la parashá de esta semana. Balak, con las 7 aliyá de la semana. Tuvimos estudios muy profundos, les recomiendo volverlos a escuchar y llevarlos a la práctica. Demos gracias al Padre por esta bendición. Padre eterno, le damos gracias porque usted ha sido bueno con nosotros y nos ha quitado, Padre, toda ceguera espiritual y podemos entender lo que contradice su palabra. Padre, le pedimos perdón por toda la humanidad que ha lucrado con su palabra, distorsionando sus mandamientos. Padre amado, gracias por enseñarnos a usar los dones, sobre todo este don de profecía que usted ha dado a cada uno de sus hijos, para que nuestra voz, el aliento, el respirar de vida que usted nos dé, podamos transmitir lo que usted dio a sus profetas en sus escritos que nos ha otorgado a nosotros. Gracias porque su palabra es profecía, es viva, es eficaz, está vigente hasta el día de hoy y nos anuncia los días que están por venir. Gracias por advertirnos para estar preparados. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha instruido con su Torá, una Torá de bendición y de amor. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos dio la Torá. En el nombre de su Hijo amado Yeshua HaMashiach, a quien damos todo honor y toda gloria, ahora y siempre. Amén y amén. Gracias, Padre eterno, por esta hermosa parashá. Shabbat Shalom para todos y que tengan un inicio de semana muy bendecido. Shavuot Tov. Que usted que está escuchando y su familia reciban del Eterno esta revelación que hace que cambie nuestras vidas para no separarnos ni apartarnos del Eterno y ser hacedores de su palabra y poder vivir bajo su protección. Cuando su pueblo está en obediencia, la cobertura del Eterno está en nosotros, sobre nosotros, alrededor de nosotros. El pueblo que Adonai ha bendecido, nadie lo puede maldecir. Benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Shalom, shalom, amada familia. Hasta la próxima. Sean muy bendecidos. Amén y amén.